Muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar en una nueva emisión de Informa TVX Economía, correspondiente a este domingo 30 de abril del año 2017. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es trabajo y desigualdad social. Como usted bien sabe, Informa TVX Economía es un espacio de coproducción entre el canal TVX y el Departamento de Economía de la UCA, en el cual hacemos un análisis de diversos temas de la realidad económica de nuestro país desde una perspectiva de economía para la vida. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad combina dos variables importantes: el trabajo y la desigualdad social. Nos interesa hablar un poco desde la perspectiva de las clases sociales para analizar diversos temas de interés de nuestro país, como el salario mínimo, las pensiones y los impuestos. Para el desarrollo de estos temas es un gusto para mí saludar a nuestras invitadas que estarán con nosotros en esta noche, que son analistas, economistas e investigadoras del Departamento de Economía de la UCA. Está con nosotros Julia Evelyn Martínez. Buenas noches, bienvenida Julia Evelyn. Sí, buenas noches, un saludo cordial para toda la teleaudiencia en este día que estamos en las vísperas de la conmemoración del 1 de mayo. Gracias Julia Evelyn por estar con nosotros. También está Zaira Barrera, economista e investigadora de la UCA. Bienvenida, Zaira. Gracias por la bienvenida, buenas noches a todos y a todas, y esperamos que en esta víspera del 1 de mayo lo que conversemos ahora nos sirva mucho. Sin duda alguna, los temas que vamos a estar desarrollando en la próxima hora son de mucha importancia para la clase trabajadora y el análisis de la desigualdad es uno de los temas relevantes. Les explico brevemente cuáles van a ser los tópicos que vamos a ver en los próximos bloques. En el siguiente bloque hablaremos de la desigualdad como un problema social, luego hablaremos de cuál es la relación que hay entre el mundo del trabajo y la desigualdad social, luego lo haremos con las manifestaciones de la desigualdad en El Salvador y en el último bloque haremos las valoraciones de nuestras invitadas sobre el análisis de este tema. De momento, permítanos la primera pausa. Regresamos. Entramos de lleno entonces al análisis de Informa TVX Economía. En esta oportunidad hablamos del trabajo y la desigualdad y en este bloque nos interesa preguntarnos ¿por qué la desigualdad es un problema, Julia Evelyn? Creo que vale la pena iniciar con esto. Sí, bueno, quizás en primer lugar deberíamos definir qué entendemos por desigualdad, ¿verdad? Y la desigualdad, porque inmediatamente al hablar de desigualdad, a lo que se nos viene a nuestra mente es la desigualdad medida en términos exclusivamente económicos, digamos unas brechas, unas grandes diferencias entre la participación o la distribución de la riqueza entre clases sociales o entre grupos sociales. Pero la desigualdad es un fenómeno más complejo que eso, multidimensional, multicausal y que tiene diferentes también manifestaciones en nuestra vida. Entonces la desigualdad, creo que en términos generales deberíamos definirla en términos de brechas en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, de los derechos humanos entre clases sociales y entre grupos sociales. Entonces, de tal manera que en sociedades desiguales lo que se nos presenta es indicadores que nos dicen que ciertas clases sociales o grupos sociales que por lo general son minoritarios, sí, ¿verdad?, gozan plenamente de todos los derechos que son reconocidos en la Constitución, los derechos de ciudadanía social, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos. Tienen el derecho, por decirlo así, a una vida plena, a una vida digna, mientras la mayoría de esa sociedad, de las clases y de los otros grupos sociales, se les niegan esos derechos, aunque las leyes se los reconozcan, algunas veces, otras veces no, pero en la práctica se les son negados el ejercicio de esos derechos económicos, sociales, culturales, humanos, y eso pues lo que genera es una especie de polarización, ¿verdad? Genera diversas manifestaciones, porque la desigualdad, cualquiera sea la dimensión que usted aborde, social, económica, política, cultural, es algo así como una herida que usted le inflige a la sociedad. Entonces la sociedad está herida y a medida que esa desigualdad, esa diferencia en el ejercicio de derechos se va profundizando, yo digo algo así como que se va infectando esa herida. Y al infectarse esa herida de la desigualdad,
hace que los grupos y las clases sociales que ven y que en la práctica consideran que son excluidos, que están fuera del ejercicio de los derechos y que su vida no va a mejorar, porque eso no solo es que les desmotiva, les desincentiva, pues no, a lo mejor a seguir estudiando, a seguir esforzándose, sino que también empieza a aparecer la polarización social, ¿verdad? La falta de cohesión social, se rompen los tejidos sociales y los consensos. Y finalmente se llega al fenómeno, por ejemplo, de la violencia, y su principal manifestación es la violencia social. Y esto debería de ser de especial importancia para América Latina y particularmente para nuestro país. Yo no sé si quisiera apoyarme en algunas imágenes que le he facilitado a la producción de este programa, en donde podemos evidenciar que una cosa es la pobreza y otra cosa es la desigualdad. Por ejemplo, lo que puede ver nuestra teleaudiencia en este momento es el mapa de pobreza mundial, ¿verdad? Los países que están más acercándose al color negro, al color café y al color rojo, son los países y las regiones en donde hay más pobreza, mientras que los que están en los segmentos naranja, amarillo, celeste y azul es en donde la pobreza, los índices de pobreza son menores. Entonces yo quisiera que se enfocaran en el caso de América Latina, comenzando de México hasta terminar en Chile. No es un continente en donde los índices de pobreza sean tan grandes como, por ejemplo, los que pueden observar en el continente africano, en donde ahí y en parte de África, en África y en parte del Oriente, como es el caso de la India. Ahí los índices de pobreza son altísimos. Entonces, esa es la pobreza. Pero a continuación, quisiera que ubicáramos nuestra atención en el mapa de la desigualdad mundial. Y entonces ahí las cosas aparecen diferentes, porque ahí los países, las regiones, las más iguales, o donde hay más igualdad, son las que van desde el tono celeste, y las más desiguales son de las que van desde el rojo fuerte hasta café, hasta terminar con el negro, ¿verdad? Con el casi negro, donde la desigualdad es casi igual a casi 100%, ¿verdad? Entonces, ustedes observen ahora que la situación cambia drásticamente, porque ahora América Latina, si bien no es la región más pobre del mundo, sí es la región con más desigualdad a nivel mundial. Y esto no es casualidad que lleve a que América Latina presente los mayores índices de violencia, sobre todo a nivel urbano. A continuación, creo que vamos a presentar una gráfica, ahí están unas imágenes que yo he seleccionado, en donde nos dice que 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son latinoamericanas y son las grandes urbes donde realmente la pobreza no es tan grande, pero sí están las grandes brechas de desigualdad. Y tengo también ahí creo que otra nota que dice América Latina cada vez tiene más internet, ¿verdad? Pero tiene la distribución del uso del internet es cada vez más desigual. Y hasta llegar, por eso es que América Latina, hay otro dato, América Latina presenta índices de asesinatos violentos que también son de los más altos del mundo, índices de encarcelamiento de personas de su población también altísimos. Está entre los países de América Latina tienen como por ejemplo El Salvador, etcétera, tienen unos países, pero tienen unos índices de encarcelamiento, pero que son realmente desproporcionados. Y hay un dato que creo que ya no lo vimos y lo que pudieran fue sobre volver el tema de violencia. El tema de violencia, sí, justamente apareció. Sí, el tema de violencia en Brasil. Fíjense que de acuerdo a los datos, que las muertes violentas en Brasil entre los años 2011 y 2015 fueron de 278,000 personas asesinadas de forma violenta, mientras que las muertes violentas en Siria, es decir, un país que está en guerra, Brasil no está en guerra, pero Siria sí, entre ese mismo periodo fueron 256,000 personas. Dicho en otra, lo que quiero expresar
es que los asesinatos, las muertes violentas en un país como Brasil, que es uno de los países más desiguales del mundo, supera con creces las muertes que se dan en un país que está en guerra. Hay un aspecto interesante de esta mención, Julia Evelyn, solo quiero aprovechar para un aspecto muy puntual, porque también quiero escuchar la valoración de Zaira sobre esto. Hay una relación interesante en lo que usted me ha presentado en los diferentes mapas. Primero, hablar de que en el mundo hay riqueza, así como hay pobreza, pero hay riqueza, pero también hay desigualdad, pero también hay violencia. ¿Cómo podemos hacer esta relación en estas tres variables? Que creo que es importante que los amigos y amigas tengan presente. En el mundo hay riqueza, pero también hay desigualdad y concentración de esa riqueza, pero también hay generación de violencia, y creo que son puntos claves para el análisis, Julia Evelyn. Sí, yo creo que todo pasa a través de que conozcamos más el concepto de la desigualdad social, porque para no hablar de desigualdad en términos generales, porque la desigualdad social hace referencia a diferencias o a brechas en el ejercicio de la ciudadanía social. ¿Y qué es la ciudadanía social? Pues la ciudadanía social es el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y políticos de las personas en una sociedad, en una república. Y entonces esta ciudadanía social es el reconocimiento y el ejercicio es lo que le da a las personas el derecho a tener seguridad social, que les protege en el periodo de desempleo, de enfermedad, de vejez o de muerte, de la orfandad o de la viudez, ¿verdad? La ciudadanía social es lo que asegura la vivienda digna, la educación de calidad gratuita de cobertura universal, la salud universal, gratuita y de calidad. Estamos hablando de todos esos, digamos, todas esas derechos, ¿verdad?, que se traducen en el acceso a servicios o a bienes materiales que garantizan que las personas podamos tener un estatus de vida y una calidad de vida que se llama digna. En cambio, entonces, cuando esa ciudadanía social usted solamente se la reconoce a un grupo minoritario o a algunos grupos les dice que sí tienen esos derechos y a otros grupos no, aunque no se los diga directamente, pero los resultados muestran que unos grupos tienen ciudadanía social y otros no lo tienen, entonces los que no tienen, los que están excluidos, entonces se sienten empieza la frustración, empieza el malestar, la fractura, no se sienten parte entonces de la sociedad y son proclives, ¿verdad?, a caer en estas prácticas de violencia, y a su vez las autoridades, el gobierno responde criminalizando las exigencias de ciudadanía social que hace la población. Es decir, no siempre la gente roba, mata o se mete a una pandilla por hambre, pues, porque no tiene el pan nuestro de cada día, por decirlo así, no, sino que también es una forma de expresión y de canalización de toda esta frustración y de toda esta exclusión frente a los derechos de ciudadanía social. Muy bien, Julia Evelyn, más o menos nos restan un par de minutos, no quiero dejar de escuchar la opinión de Zaira, creo que es importante que nos mencione, Zaira, esto. Julia Evelyn nos ha hablado del marco a nivel internacional, a nivel mundial, pero ¿cómo es el estado de la desigualdad, del estudio de la desigualdad en El Salvador? Podemos tener una primera introducción en lo que nos resta de este bloque, pero al regresar en el segundo bloque te doy mucho más tiempo, Zaira, para que nos des tu opinión. Bueno, para empezar, yo creo que hay que hacer una diferencia entre los indicadores que se usan para medir la desigualdad y la desigualdad como problema social. En El Salvador pareciera que la desigualdad no es un problema del cual ocuparse demasiado, porque hay otros mucho más urgentes. Y podemos hablar de la cuestión fiscal, podemos hablar del tema de las pensiones, bueno, de la violencia, etcétera. Y los indicadores así lo muestran. En los últimos años, según las encuestas de hogares, la desigualdad en la distribución del ingreso medida con el índice de Gini se ha reducido casi 10 puntos, de 0.48 en 2000 a 0.38 más o menos en el año 2014. Entonces pareciera que la desigualdad no es un problema social del que hay que ocuparse y de hecho no tiene ningún estatus, al menos no perceptible, en la agenda de preocupaciones públicas. Es decir, en los medios de comunicación no se habla de una lucha frontal contra la desigualdad. Lo más lejos que se llega en ese tema es una lucha contra la pobreza, pero no es lo mismo. Entonces, es importante que hagamos esta distinción entre la desigualdad social como problema y los indicadores que se usan para medirla. En El Salvador, el indicador más usado para decir que la desigualdad está reduciéndose es el índice de Gini. Índice a su vez que se calcula con la información que viene de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que a su vez es una encuesta que no registra los ingresos de las personas que más ingresos tienen en este país. En ese sentido,
Lo que está midiendo ese índice de Gini es cómo se está distribuyendo el ingreso entre las personas que están en los deciles que están, digamos, más abajo, por ahí del 7º para abajo. Entonces, del 8º para arriba no tenemos mucha información en relación al ingreso y, por lo tanto, si el índice de Gini muestra que cada vez nos estamos pareciendo más, lo que está mostrando es que nos estamos emparejando hacia abajo. Exacto. Y eso es algo que también mostramos en el último informe que publicamos en el departamento y que hemos denominado como compresión salarial. O sea, claro que nos estamos acercando, pero nos estamos acercando a los que están un poquito mejor a los que están peor. Entonces, y eso es lo que refleja esta reducción en el índice de Gini del que se habla. Y otra de las críticas que se hace también en el informe, que hacemos en el informe en el departamento, es que aún así hablar de desigualdad del ingreso es muy restrictivo porque tendríamos que hablar de una variable económica más estructural como es la riqueza, que no es lo mismo. El ingreso es una variable flujo que cambia cada año y la riqueza es una variable stock que nos habla no solo del ingreso de cada año, sino además si tenemos acciones en empresas, si tenemos bienes inmobiliarios, bienes raíces, patrimonio, etc. Entonces, si nosotros habláramos de la desigualdad en la distribución de la riqueza, nos sorprenderíamos de la desigualdad incluso en países que ahora mismo parecieran ser los más igualitarios del mundo. Ya no se diga en países como los nuestros, donde la desigualdad medida de la forma más conservadora, que es la desigualdad del ingreso, ya es alta. O sea, si aparte del ingreso consideráramos la desigualdad en la distribución de la riqueza, entonces probablemente, aunque sea por quedar bien con el electorado, las instituciones políticas, los partidos políticos pondrían el tema de la desigualdad en agenda. Entonces, en El Salvador, recalcando esta idea que acabo de señalar, la desigualdad no parece ser un problema por cómo se mide. Sin embargo, en el departamento hemos hecho una propuesta para mirar la desigualdad desde otra perspectiva y hemos hecho la diferencia entre la desigualdad del ingreso y la polarización del ingreso. Y para eso quisiera apoyarme en unas imágenes, pero supongo que... Si te parece, Zaira, podemos hacer una pausa bueno. porque me gustaría que desarrollaras esta idea con mucho más tiempo de la gráfica que traes y me ha llamado mucho la atención la idea que has mencionado sobre el estudio del indicador del coeficiente de Gini, porque se está viendo a los deciles más bajos o que están con menos condiciones, en este caso, de ingresos, pero no lo estamos viendo con aquellos que tienen más. Entonces ahí hay una falencia que creo que es importante mencionar. De momento vamos a hacer una pausa, continuamos con el análisis. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad del domingo 30 de abril estamos platicando junto a Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera, economistas e investigadoras del Departamento de Economía de la UCA, sobre el trabajo y la desigualdad social y cómo posicionar la desigualdad social como un problema no solamente económico, un problema que tiene consecuencias e implicaciones sociales, culturales y también expresiones de violencia en América Latina y particularmente en El Salvador. Nos habíamos quedado pendientes en el bloque anterior, Zaira, para que desarrollaras un poco más en función de una gráfica, de unas imágenes que traes para explicarle a nuestros amigos y amigas de la audiencia, Zaira. Bueno, quizá me gustaría que nos colocaran la imagen número 5, es esa imagen. Okay. En esa imagen ilustramos dos situaciones. En un polo tenemos a 10 personas. Okay. Entonces, la mitad de las personas tiene nada más el 20% de los ingresos, ahí está representado por latas de Coca-Cola. Entonces tiene solo 2 latas para 5 personas, eso es equivalente al 20%. Okay. O sea, la mitad de la población, 20% del ingreso, y la otra mitad, el 80% del ingreso. Si eventualmente cada una tiene el doble, veremos que obviamente la que está el 50% de abajo mejora un poco porque tiene más latas. Sí. Al igual que mejoran los otros que también tienen más latas. Entonces, vemos que la distribución no ha cambiado. 20% para la primera mitad, 80% para la segunda mitad. Pero la distancia que separa a los que tienen menos de los que tienen más ha crecido en términos absolutos. Entonces, aunque la desigualdad no cambie, la polarización, la diferencia absoluta que hay entre los que tienen más y los que tienen menos, ha crecido en este caso. Entonces, en el caso de El Salvador, si ponemos la siguiente imagen, vamos a ver una estimación de un índice de polarización, cálculo de la polarización del año 2000 para acá.
Mientras el índice de Gini se ha reducido de 0.48 a 0.38 según la encuesta en el mismo periodo, vemos que la polarización en El Salvador no se ha reducido de manera significativa, es decir, se ha mantenido estable. ¿Qué deducción podemos hacer de esto? Que la distancia que separa a los que tienen más de los que tienen menos no se ha reducido de forma significativa, número uno. Número dos, también podemos inferir que la desigualdad se ha reducido y la polarización se mantiene porque al interior de cada polo, de esta mitad de población que yo les ilustraba anteriormente, hay más igualdad. ¿Y cómo lo ilustramos esto? Con lo que ya les decía antes. Entre los asalariados, por ejemplo, la desigualdad es menor ahora. La diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos, asalariados, según el Seguro Social, es ahora menor que que en el año 2003 o 2004. ¿Eso qué quiere decir? Que los asalariados los salarios se están comprimiendo hacia abajo. Los que vivimos del salario estamos en cada vez menor desigualdad. Pero eso no quiere decir que los que ganamos salarios estemos más cerca de los que ganan más. Que los que ganan más no figuran en la encuesta. Entonces, por eso recalco que en El Salvador la desigualdad social pareciera no ser un problema, porque la forma en la cual se mide nos da una visión poco precisa sobre la situación. Porque yo creo que si preguntamos a la población, yo creo que no tenemos la percepción de estar en una sociedad más igualitaria ahora que hace 10 años o que hace 15 años. Y sin embargo el indicador es eso lo que nos hace pensar. Es interesante, sí. Zaira, retomo contigo nuevamente esta idea. Podríamos hacer como esta afirmación que por los datos que ustedes han presentado y este indicador de polarización, Zaira, podemos decir que hay homogeneidad en el tema de las condiciones salariales dentro de las mismas personas que están por deciles, si lo podemos ver de esta manera. Es decir, son homogéneos los ingresos, se puede ser igualitario entre ellos, pero a correspondencia o en relación a aquellos que tienen más riqueza o que tienen más ingresos, obviamente la polarización se mantiene. Podríamos decir, porque claro, también puede generar una idea errada o falsa de que puede ser que tenemos más o menos salarios parecidos, pero a comparación de los que tienen más riqueza y más ingresos, hay una brecha totalmente abismal. Sí, exactamente. Cuando uno revisa los datos del Seguro Social, uno ve que 77% de todos los cotizantes ganan 580 o menos dólares. Y solamente el restante 23% gana una remuneración superior a los 580 dólares. Entonces, obviamente, siempre es importante la diferencia entre el que gana 200 y el que gana 1.700. Sí. Pero la diferencia que hay entre ellos es mucho menor que la diferencia que hay entre el que gana 1.700 y el que está ganando 10.000. Entonces, y ese que gana 10.000 no figura en ningún lado. Entonces, ¿cómo podemos mapear en realidad esa diferencia que en última instancia es la que marca la dinámica de la desigualdad social? No solo a nivel de ingreso, porque también hay que recalcar que la desigualdad económica roba pantalla, pero no es la única desigualdad y lo vamos a hablar a continuación. También hay desigualdades entre hombres y mujeres, también hay desigualdades intergeneracionales de los jóvenes frente a los que no lo son. Hay desigualdades en relación a la población de la tercera edad que ha cotizado y la que no cotiza. Entonces hay diferentes... Urbano-rural. Exactamente, urbano-rural también. Yo sobre esto quería como contribuir señalando que, por ejemplo, esta brecha de desigualdad, ese índice de polarización, es lo que nos explica, y aquí es donde nos conecta también con la violencia social, que pasa por la indignación, que pasa por el malestar de la gente cuando se entera, por ejemplo, que tenemos funcionarios, por ejemplo, que ganan salarios de 7.000, de 8.000, de 9.000, de 10.000 dólares, cuando el salario promedio, el salario mínimo es de 300 dólares, y que en los sectores, digamos, no estructurados de la economía o informales, los ingresos de las personas pueden oscilar entre los 100, menos de los 100 dólares al mes. Entonces, eso es lo que la gente hace que se indigne, y eso motiva también a una movilización, no necesariamente para transformar, ¿verdad?, sino que también a lo mejor hasta para dañar, e incluso también tiene que ver cuando, por ejemplo, en este momento que se están los días finales de la presentación del impuesto sobre la renta, las sociedades anónimas, imagínense que están situadas las empresas capitalistas, las grandes empresas, que están situadas las familias en esos deciles más altos, ¿verdad?, que incluso no recogen las encuestas de hogares. Las sociedades anónimas solamente tributan en renta, impuesto de la renta efectiva, solamente el 2.5% de la renta de su renta anual, mientras que asalariados y asalariadas con salarios menores que esos ingresos
tenemos una tributación del 19%, ¿verdad? Y entonces, y eso usted empieza a ver el tema, por eso es que este tema de la desigualdad no se habla. Los sectores políticos, las élites económicas prefieren que la población esté más ocupada, bueno, en el fútbol, ¿verdad? O en las novelas, pero además en las noticias, bueno, que no es que el problema de la violencia, que el problema de la delincuencia, que el problema de la pobreza, que el problema de la corrupción, y ahí tienen una especie como de realities, ¿verdad? Cotidianamente, para que no nos preguntemos sobre realmente cuáles son el origen de estos problemas sociales, porque eso inevitablemente nos lleva a la desigualdad, y entrar al tema de la desigualdad nos lleva a las causas estructurales. Solo quiero aprovechar, Julia Evelyn, porque ha hecho una mención y hacer este énfasis, luego ya vamos a continuar con la línea de la plática que llevamos. Solo un paréntesis muy puntual, Julia Evelyn. ¿Y dónde podemos incorporar a estos funcionarias del gobierno que tienen salarios de $4,000, $5,000 en adelante dentro de este análisis que tenemos de la desigualdad, pero también dentro de estos deciles de los ingresos? ¿A dónde los incorporamos a ellos? ¿Dónde son? Claro, no son aquellos de los que se contabilizan. No. Mire, ellos, aunque puedan vivir muchas veces como los de los deciles de más altos ingresos, pero ellos estarían, yo creo que por encima estarían como entre el 60-70% de la población, o tal vez llegan al 80%, pero es que estamos hablando aquí ni siquiera de cuando la gente, digamos esas familias, esas personas que tienen la mayor parte del patrimonio, ¿verdad? Donde está realmente la concentración de la riqueza, está en el 10% más rico, y entre esos ni siquiera en el 10%, sino que es el 1%. Y de ahí tal vez la teleaudiencia podría relacionar por qué las protestas que se dan a nivel mundial, ¿verdad? Cada cierto tiempo de los movimientos de indignados siempre hablan del 1%. Es que porque tanto aquí como en Chile, como en Estados Unidos, en Europa, en las sociedades, ¿verdad? Es realmente la concentración de la riqueza, no del ingreso, sino que, como muy bien lo señalaba Zaira, la concentración de la riqueza, la concentración del patrimonio está en el 1%. Y por eso es que es tan importante el impuesto al patrimonio. Bueno, y aquí en nuestro país, por eso fue lo primero que eliminaron los gobiernos de Arena en su agenda neoliberal, ¿verdad? Para liberar al 1% de la obligación de tributar sobre ese patrimonio que controlan. Muy bien, Julia Evelyn. Tenemos que hacer y entonces... lo que está haciendo también el presidente Donald Trump. Donald Trump en ese momento, más allá, la gente dice que no está cumpliendo sus promesas. Yo creo que no está cumpliendo con el show, ¿verdad? Mediático que prometió, pero las promesas que le hizo al 1% de la población de Estados Unidos, de los más ricos, se los está cumpliendo, porque entre otras cosas, durante esta semana ha procedido a presentar un proyecto de ley en el Congreso que va a reducir masivamente los impuestos de las empresas y de las familias con mayores niveles de ingresos, es decir, del 1%. Perfecto. Ahora, Zaira, cerramos este paréntesis que me pareció oportuno que lo hablásemos, pero ahora hablemos un poco sobre esto, Zaira. ¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo y la desigualdad social? ¿Cuáles son los vínculos que pueden existir en este punto? Bueno, quizá hay que colocar esta relación trabajo-desigualdad social en El Salvador, y yo creo que un buen punto de partida para ubicar esta relación entre estas dos variables, quiero servirme de una de las imágenes que tenemos ahí sugeridas, creo que es la imagen 7, si no recuerdo mal. Ok, entonces le puedo pedir a producción para que tengamos unos datos rápidos de la situación de los trabajadores y las trabajadoras en el país. Okay. Entonces, según los datos más recientes de la encuesta de hogares en 2015, por cada 100 mujeres en edad de trabajar, 47 son, y lo pongo entre comillas, económicamente activas. Las otras 53 son, nuevamente comillas, económicamente inactivas. En los hombres, las cifras son 80 y 20. ¿Por qué pongo en comillas esto económicamente activas? Porque solo se considera una actividad económicamente relevante aquellas que pasan por el mercado. Todas las labores de cuidar que generan bienestar y que generan riqueza no aparece como actividad económica, y por lo tanto las personas que la realizan, en su mayoría mujeres, no aparecen como económicamente activas. Vemos el siguiente punto. De cada 100 mujeres inactivas, estas de las que estamos hablando arriba, 70 lo son porque se dedican a labores domésticas. Es decir, están cuidando a otras personas, están generando una riqueza, pero eso no se visibiliza. Y en los hombres, la principal razón de inactividad es por estudios. Esto lo amarro con el siguiente dato,
que es que 80 de cada 100 jóvenes nini, que valga el comercial, también es una forma de estigmatizar a la juventud, y 80 de cada 100 de esos nini son chicas, que a su vez están cuidando a otros. 70 de cada 100 personas ocupadas no cotiza el Seguro Social, y 24 de cada 100 personas, ahí era 76, 24 sí cotizan, 76 no cotizan a la AFP. Entonces, eso yo creo que es una primera manifestación y a su vez generador de desigualdad. Veamos en lo primero. ¿Por qué son más las mujeres las que se dedican a labores domésticas en comparación con los hombres? Porque hay una visión de mundo que legitima que son las mujeres las que deben de ocuparse obligatoriamente de esas actividades. Y el problema es que esta ocupación central para la vida no aparece como central para el sistema económico. Y por lo tanto, las personas que realizan estas labores están marginadas del sistema económico de mercado. No tienen pensiones, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Es decir, no tienen participación como personas activas económicamente. Se les tipifica de inactivas. Esa ya es una manifestación de una desigualdad que viene de la noción patriarcal de cómo debe dividirse el trabajo, qué es trabajo y qué no es trabajo. Pero también es un generador de nuevas desigualdades, porque, por ejemplo, si alguien tiene que dejar el empleo remunerado para cuidar a una persona en casa, es más probable que lo haga una mujer. Si alguien tiene que dejar de estudiar porque hay problemas económicos o porque hay que cuidar a alguien en casa, es más probable que sea una chica. Y el hombre sigue estudiando. Exactamente. Entonces, ese espacio de trabajo, no trabajo, manifiesta, pero también reproduce desigualdades hombres-mujeres. Pero también hay desigualdad con el otro dato que mencionaba ahí, los que cotizan y los que no cotizan. Es decir, cuando tenemos un esquema de salud contributiva y un esquema de ahorro para pensiones contributivo, eso marca una brecha entre el ejercicio de ciudadanía de las personas que trabajan aseguradas y con derecho, con cotización para pensiones, y las que no lo hacen. Y esto me parece que pone en perspectiva una cuestión clave, un tema importante para el país en este momento. Tal cual está configurado el mercado del trabajo en El Salvador, con los datos que señalamos anteriormente, un esquema contributivo para las pensiones dejaría a 76 de cada 100 personas sin estar ahorrando para sus pensiones. Es decir, dada la configuración del mercado de trabajo en El Salvador, es muy difícil que un esquema que no incorpore la solidaridad tenga éxito para garantizarnos una vejez digna a las personas que vivimos de nuestro trabajo. Entonces creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque casi siempre se pone por sobre el derecho a una vejez digna la sostenibilidad financiera. Entonces estamos supeditando nuestro derecho a esa sostenibilidad, y dada la configuración del mercado de trabajo en el país, es difícil que cumplamos nuestro derecho a una pensión digna o a una salud digna, etcétera, si no incorporamos el componente de solidaridad. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque Julia Evelyn nos hable por qué la relevancia de estudiar el tema del trabajo y la desigualdad desde la lectura de las clases sociales. Creo que es importante porque es la base teórica de cómo podemos comprender este fenómeno y este problema en nuestro país. De momento, permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en esta interesante plática que tenemos sobre el trabajo y la desigualdad social junto a Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera. Ambas son docentes y economistas del Departamento de Economía de la UCA, y es un tema que es muy interesante que hemos abordado en los bloques anteriores. En esta, Julia Evelyn, me gustaría que toquemos un poco sobre la importancia que tiene la lectura teórica, y a lo que me refiero con esto es por qué estudiar la desigualdad social desde una perspectiva distinta, desde un enfoque, un análisis distinto. ¿Qué aportes nos brinda la teoría? Recuerdo muy bien, seguro usted lo mencionará con más detenimiento, la propuesta teórica de Juan Pablo Pérez Sáenz, que él también estuvo en un pequeño bloque de entrevista en uno de los primeros programas de Informa TVX Economía, pero me gustaría que nos explique esto. ¿Cuál es la lectura teórica que se tiene de la desigualdad y cómo hay que verlo?
Yo creo que Juan Pablo Pérez Sáenz, siguiendo la tradición radical de análisis económico, fíjense lo que estoy hablando, radical del análisis económico. ¿Qué significa radical? Radical es irse a las raíces. O sea, eso significa radicalidad en el análisis. Entonces, Juan Pablo Pérez Sáenz, junto con otros economistas, ¿verdad?, de una larga trayectoria, pero que él ha desarrollado un mejor planteamiento para Centroamérica y América Latina. O sea, él nos invita a retornar a ese análisis radical de la desigualdad. Y ese análisis radical de la desigualdad nos lleva a lo que se conocen como los mercados básicos, a los mercados fundamentales. Es decir, a dónde, no a los procesos donde se redistribuye la riqueza o se redistribuye el ingreso, que podría ser la política fiscal, que podría ser la política social y otras cosas, o los subsidios. No, si él que nos lleva al momento en los cuales y a los procesos en donde el excedente económico es distribuido, digamos, es partido entre las clases sociales y entre los grupos sociales. Y eso nos lleva, en primer lugar, al mercado laboral y a la relación que existe entre la clase empresarial, es decir, la clase de empresarios que es propietaria del capital, o llámese propietaria de los medios de producción, propietaria del capital dinero, el capital mercancía, el capital productivo, y la clase trabajadora, que no tiene propiedad de capital, de medios de producción, sino que únicamente dispone de su fuerza de trabajo y que entra entonces en esa relación, ¿verdad?, de compra y venta de fuerza de trabajo en el mercado laboral. Ahora, esto tiene para América Latina y para nuestro país tiene digamos, un interés particular, porque tenemos nuestros mercados laborales, bueno, en el capitalismo en general, pero en el capitalismo, digamos, al estilo oligárquico, como el capitalismo salvadoreño, aquí los mercados laborales se caracterizan por la asimetría, una mayor asimetría en las relaciones de poder. Es decir, la clase trabajadora, ¿verdad?, frente a esta clase empresarial oligárquica, yo no estoy hablando ni siquiera burguesa, esta clase empresarial oligárquica no tiene poder de negociación. O sea, no tiene, históricamente, ni siquiera en la época de los modelos agroexportadores basados en el café, el algodón, caña de azúcar, digamos, ni siquiera ahí tenía todavía menos, y esa debilidad de la clase trabajadora frente al poder oligárquico se traduce en bajos salarios y también en una baja, digamos, satisfacción de las demandas sociales o demandas de ciudadanía social, como por ejemplo la protección social, la seguridad social, las pensiones, y de ahí tenemos salarios bajos y tasas de ganancia altas versus salarios bajos. Pero entonces ahí usted tiene que, ahí es donde se reparte el pastel. O sea, porque la redistribución, ya la política social redistribuye, como dicen, las migajas, ¿verdad?, lo que sobra. Pero ahí, en ese momento del mercado laboral, en esa relación básica entre clase trabajadora y clase empresarial oligárquica, que determina que los salarios sean bajos por el bajo poder de negociación y el bajo, la baja capacidad y que se traduce en bajos salarios, entonces ahí está el principio. Luego de eso usted tiene, ahí tiene un primer momento, luego tiene otra característica de los mercados básicos laborales en El Salvador, que son mercados laborales que están segmentados. Es decir, hay una parte que es lo que se llama el sector formal, mercados formales, y otros que son mercados de trabajo, mercados laborales informales, ¿verdad? Y entonces en la informalidad, básicamente ahí no hay relación patrono-trabajador o trabajadora, sino que ahí en el mercado, en el sector informal, mayoritariamente se trata de autoempleo, trabajo por cuenta propia. Pero ¿qué sucede ahí? Entonces en esos sectores informales, no solo los ingresos son bajos por los bajos niveles de productividad, sino que también ahí no hay un Estado que garantice los derechos de ciudadanía social a estas personas, porque ahí no hay cobertura de seguridad social, ahí no hay cobertura de pensiones, ahí no hay regulaciones sobre jornada laboral o protección de la maternidad, entre otras cosas. Entonces, y con el advenimiento del neoliberalismo y de la globalización, estas dos tendencias de las que estamos hablando, es decir, el poder
el bajo poder de negociación de la clase trabajadora frente a la clase capitalista, oligárquica, y la segmentación laboral, es decir, el crecimiento del sector informal, se han visto agudizados. Y esto nos explica por qué cada vez los salarios están tendiendo a comprimirse, y las personas están descubiertas de todos los derechos de ciudadanía social. Fíjese que tradicionalmente en la formalidad, digamos en los mercados básicos, en el mercado laboral, el sector público, el Estado, ha tenido un papel importante porque ha creado empleos, ¿verdad? Y además ha tenido, digamos, formas de contratación colectiva que han asegurado derechos de ciudadanía social a los empleados públicos. Y eso también nos remite a que en esta arremetida del neoliberalismo viene digamos, un ataque frontal contra el empleo público, y que ahora nos están tratando de convencer de que hay demasiados empleados públicos, sí, y que hay que despedirlos, hay que mandarlos a la calle, pero no es solo porque quieran ahorrar digamos esos recursos o que quieran disminuir el gasto social, sino porque también quieren eliminar todas estas prestaciones, todos estos derechos de ciudadanía social que siempre históricamente los han mantenido los empleados públicos y que de alguna manera sirven de referencia para que los sindicatos del sector privado también articulen sus demandas y sus luchas y sus presiones sobre el sector del capital. Pero también en este momento del neoliberalismo y la globalización estamos experimentando un debilitamiento profundo de los sindicatos. Y los sindicatos ya sabemos que históricamente han sido débiles, que no han tenido tanta capacidad de negociación, pero se debilita, al debilitar todavía la organización sindical, todavía hace que el poder en los mercados laborales salvadoreños, y bueno, en América Latina, pero particularmente estamos hablando de El Salvador, todavía haya más asimetría en esas relaciones de poder, y al final usted tiene salarios bajos y derechos de ciudadanía social que progresivamente les son negados a los que ya tenían, y a los que nunca los han tenido porque están en el sector eso que se llama la informalidad. Todavía se les vuelve casi una misión imposible, un sueño imposible el llegar a tenerlos algún día. ¿Cómo esa pérdida, Zaira, de esa ciudadanía social que Julia Evelyn ha mencionado trastoca o afecta el mundo del trabajo en nuestro país? ¿Cómo podemos hacer esta lectura de las afectaciones de la ciudadanía social? Julia Evelyn lo mencionaba para el caso del sector público, para los empleados y algunos de los funcionarios que trabajan en las instituciones del Estado, pero ¿cómo podemos ver esta lectura en el campo del mundo laboral? Yo creo que hay una cosa bien interesante que planteó un autor coetáneo de Keynes, Michał Kalecki, en Polonia, y él señalaba ya en 1943, si no recuerdo mal, escribió su ensayo y decía: al sector empresarial parece no interesarle, de hecho no le interesa el pleno empleo, porque el mejor de los disciplinadores para la clase trabajadora es el desempleo. Eso nos habla de una situación en la que las personas, cuando ven en peligro su empleo o sus remuneraciones o todo el estatus de vida que han logrado a partir de sus ingresos, obviamente tienen más que perder y no es seguro que ganen mayor cosa, entonces acceden a perder progresivamente derechos. Y si no lo acceden, por lo menos no reaccionan. Entonces, quisiera usar aquí esta palabra de anomia para ilustrar esta situación. O sea, vemos que a nivel mundial, no solo en El Salvador, sí, sino a nivel mundial, el combate, bueno, no el combate, sino la victoria del capital frente a la gente que vivimos de nuestro trabajo, se deja sentir en diferentes aspectos de nuestra vida. Trabajos menos estables, ahora salarios reales que están decreciendo o que crecen muy lentamente, pérdida de la posibilidad de organizarnos para reivindicar nuestros derechos, trabajo en condiciones de informalidad, es decir, sin vacaciones, sin seguros, sin AFP, etcétera, sin firmar contrato. Entonces, esta victoria del capital frente al trabajo en el ámbito académico nos ha encontrado, y cuando digo nos ha encontrado me refiero a la clase trabajadora, con una actitud, no sé si indolente o resignada, frente a estos embates. Es decir, que si ahora hacen reforma de pensiones, que si se encarece el acceso a servicios básicos, o si se recortan recursos a servicios básicos como educación, o se aumenta la jornada.
Es decir, una pasividad frente a esos temas de interés para la clase trabajadora que solo podemos entender si consideramos, número uno, el desempleo como el mejor acicate, es decir, el desempleo como el mejor mecanismo de control y disciplina. O sea, la gente que no participa de todas estas manifestaciones y cuestiones porque dice, bueno, mejor tener un mal empleo que no tenerlo. Sí. Segundo lugar, también frente a esa situación, un poco de alienación. O sea, alienación en el sentido de, bueno, mejor me ocupo de otras cosas, mejor veo de dónde saco en lugar de andar protestando o haciendo manifestaciones. Otra posibilidad para entender esta victoria del capital frente a una clase trabajadora adormecida es la estigmatización de la que es víctima la clase trabajadora combativa. Ahí están esos revoltosos, o ahí están esos que no tienen nada que hacer, o ahí están esos que ni logran mayor cosa y entonces están cerrando calles. Yo creo que esa estigmatización, la alienación y también la no indiferencia, pero la no participación fruto de la necesidad del empleo y del ingreso, nos pueden ayudar a entender por qué, por ejemplo, hemos resistido o hemos aguantado sin mayor revuelo el decrecimiento de los salarios mínimos, los incrementos al salario mínimo que eran a todas luces insuficientes, sí. Una reforma del sistema de pensiones que obviamente no fue ventajosa para la clase trabajadora ni para el Estado y que ahora está manifestando que es una papa caliente que hay que resolver, y aún ahora la poca participación que tenemos la clase trabajadora en la propuesta y la poca interlocución que tienen y que están acostumbrados a tener los funcionarios públicos con la clase trabajadora. Es decir, somos la gran ausente en los debates de interés nacional de este país. En todo caso, las que figuran en esos debates son las asociaciones empresariales, sí, que son las que fungen como casi oposición directa a las autoridades públicas. Entonces, esta ausencia de participación de la clase trabajadora tiene que ver con esta relación entre trabajo y desigualdad, porque la erosión de la institución laboral, de las relaciones salariales, ha socavado no solo las condiciones económicas de vida, sino además que ha socavado la participación política de las personas que vivimos de nuestro trabajo y por lo tanto nos encuentra desarmadas, desorganizadas, insolidarias frente a un ordenamiento que está diseñado para profundizar la desigualdad social. Y eso es algo que no solo está ocurriendo en El Salvador, sino que está ocurriendo alrededor del mundo. De hecho, por esa razón, la desigualdad social se ha colocado nuevamente como un problema de agenda en varios países y sobre todo en Europa, a partir de la publicación del libro de El Capital en el siglo XXI, de Piketty. Entonces, aun cuando hablar de desigualdad es una perspectiva conservadora, porque sí, hay que decirlo, aun cuando hablar de desigualdad no nos coloque en el corazón de los problemas, aún así no estamos hablando de eso en el país. Eso ya nos dice algo en relación al giro que ha tenido la conducción del país. Es decir, el giro ha sido tal que aún los temas más conservadores no encuentran cabida. Entonces, eso ya nos habla de la pérdida de participación política y de perspectiva y de conciencia de la que somos parte, la clase trabajadora. Perfecto, Zaira. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn y Zaira, pero en el último bloque vamos a tener las valoraciones finales de esta conversación que hemos tenido en este capítulo de Informa TVX Economía. Permítanos una pausa, regresamos en minutos.
Estamos por finalizar este capítulo de Informa TVX Economía, que hemos hablado junto a Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera, economistas e investigadoras del Departamento de Economía de la UCA. Hemos hablado sobre el trabajo y la desigualdad social. Y en este último bloque, como es tradición, lo ponemos para las valoraciones finales de nuestras invitadas en función de una pregunta generadora. ¿Cuáles deben ser los retos, las posturas que deben asumir la clase trabajadora ante este escenario de desigualdad, ante este escenario de concentración de las riquezas, pero lo más preocupante, ante este escenario en donde las acciones de gobierno no van necesariamente al tema de la distribución de la riqueza, probablemente un poco de redistribución de una manera mínima, pero no están tocando las raíces del problema, Julia Evelyn? Sí, no están tocando la distribución, que ese es el punto central. Sí. Yo creo que como hemos podido tener en cuenta en esta conversación, que la desigualdad como problema no solo es un problema, digamos, de bajo crecimiento económico, porque también están instituciones conservadoras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están preocupadas por la desigualdad, pero no por los derechos de ciudadanía, sino que están preocupados porque la desigualdad en la distribución, al menos del ingreso, no tanto de la riqueza, pero sí del ingreso, y esa compresión de los salarios hacia la baja, hacia los deciles más bajos de ingreso, y ese aumento en el índice de polarización, eso representa obstáculos para el crecimiento económico por la vía de la demanda, ¿verdad? Entonces eso, y también son una fuente creciente de insatisfacción social que puede alimentar situaciones de ingobernabilidad, en primer lugar. Pero también hemos visto que la desigualdad como problema debemos enfocar desde el punto de vista de las raíces estructurales de la violencia y de esta violencia social, y yo me atrevería a decir de esta guerra social que enfrenta la sociedad salvadoreña y que todavía no hemos tenido como la capacidad o la valentía de reconocer que existe y de que tenemos que eliminar esta guerra social, pero no eliminando a los pobres, no criminalizando a los que protestan, no criminalizando a quienes exigen derechos, ¿verdad? Sino que yéndonos finalmente hacia las raíces de esta desigualdad. Pero también la desigualdad ha acarreado problemas, tal como Zaira ya nos lo planteaba en el bloque anterior, problemas también para la clase trabajadora, porque al final esa desigualdad lleva a una situación y el funcionamiento también mismo del capitalismo y los mecanismos de reproducción de la desigualdad, porque la desigualdad ha llevado, yo sí lo conecto directamente con esta situación de inmovilidad, o de desempoderamiento de la clase trabajadora. Y entonces la clase trabajadora la encontramos en ese momento, no por su culpa, no por su responsabilidad, sino que como resultado de todos estos mecanismos de reproducción del neoliberalismo, del capitalismo y de la desigualdad, la encontramos en una situación de desempoderamiento y de inmovilidad. E incluso en otros casos, yo diría hasta de clientelismo, tanto frente a los sectores empresariales como clientelismo frente al gobierno. Porque la clase trabajadora pareciera que ahora ha olvidado que los derechos de ciudadanía social, así como los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos de ciudadanía social se exigen. Estos no se piden, no se mendigan, no son favores que si yo estoy cerca del funcionario, que si yo voto por este partido político, que si yo me llevo bien o no protesto, no me meto al sindicato, ¿verdad? Para mantener contento al patrono. Sí. No, es que eso es lo que tenemos que recuperar, y ojalá que se haga este 1 de mayo, ¿verdad? Que se haga una reflexión. Tenemos que recuperar la conciencia que estos son derechos alcanzados, son derechos resultados de lucha y que por tanto se exigen, no se mendigan. Y yo quiero también en este momento, entonces, ¿cómo encuentra la clase trabajadora este 1 de mayo? La va a encontrar desempoderada, así totalmente, y desmovilizada. Y yo creo que entonces el gran desafío para la clase trabajadora es primero a la clase trabajadora que todavía está dormida, que está adormecida, hay que despertarla, ¿verdad? Inicia procesos de concientización, de información, ¿verdad? Para despertarla y que se den cuenta realmente de que esto tiene que cambiar.
y cuál es la situación en la que estamos viviendo, sus intereses, y a la gente de la clase trabajadora que está despierta, ¿verdad? Que no ha estado dormida, pues que se organicen, que se unifiquen y sobre todo que se movilicen, ¿verdad? Porque si no, tanto digamos, este sistema y este modelo neoliberal y esta desigualdad va a llevar, si no se hace, le pone un paro a no solo a una mayor desigualdad, sino que también hay un mayor desempoderamiento, y con eso va a llevar a menos salarios y a la pérdida progresiva y acelerada de los derechos. Hay que recordar que el gobierno de El Salvador, a través de PROESA, a través del vicepresidente de la República, en este momento está promoviendo una reforma a la jornada de trabajo para flexibilizarla, para que en las maquilas y en el sector de la construcción se puedan dar las 12 horas de trabajo, así como se acaba de aprobar en Brasil, ¿verdad? Pero la clase trabajadora en este momento que no se deje adormecer, ¿verdad? Por las agendas de políticas, por las agendas gubernamentales o empresariales, y que vaya a terminar como planteando demandas o haciendo movilizaciones que no tienen que ver con sus intereses de clase, sino que con intereses partidarios o intereses electorales. Muy bien, Julia Evelyn, gracias. Ahora tenemos tus valoraciones, Zaira. Bueno, yo creo que después de lo que he señalado hasta este momento, me parece relevante decir que si la clase trabajadora no recupera la solidaridad, difícilmente vamos a poder hacer frente a las decisiones clave del país que afectan nuestro bienestar. Léase sistema de pensiones, léase una reforma fiscal profunda, léase el desfinanciamiento de instituciones que prestan servicios públicos, de salud, de educación, etcétera. La invitación para nosotros y para nosotras que vivimos de nuestro trabajo es, número uno, bueno, como ya señalaba el licenciado Julia Evelyn, es necesario manifestarnos, o sea, manifestar nuestra posición frente a estos temas clave para el país, pero también señalo una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, y es que también tenemos que estudiar, también tenemos que prepararnos, darnos cuenta de lo que está pasando y adoptar una perspectiva que nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Y lo digo porque algunas personas consideran que es anacrónico, o sea, fuera de tiempo, pensar que podemos volver a un esquema donde haya trabajo estable y donde haya el salario familiar y toda la cuestión. Alguna gente dice, bueno, eso es anacrónico. El capitalismo actual funciona de otra forma. Los países, incluso los países más desarrollados, los escandinavos, tienen jornadas de trabajo cada vez más flexibles, tienen unas condiciones laborales bien diferentes de las que hubo en otro momento. Y entonces en El Salvador parecería anacrónico luchar por un salario mínimo y luchar por estabilidad en el trabajo, etcétera. Pero si nosotros estudiamos y nos formamos, podemos enterarnos de cuáles son estas grandes tendencias del capitalismo y en ese nuevo contexto buscar las mejores condiciones para nuestra vida. Que si se va a flexibilizar la jornada de trabajo, que si se va a flexibilizar el tema salarial, bueno, entonces pujemos porque el Estado se haga cargo de la otra parte. Porque en estos países escandinavos, donde la jornada es más flexible, etcétera, tienen toda una red de protección social que aquí no tenemos. Sí. Entonces no es lo mismo hablar de flexibilidad laboral allá que hablarlo acá. Entonces, la clase trabajadora creo que tiene el deber no solo de manifestarse, sino también de informarse, de reunirse, de organizarse, para saber defender su posición y para colocar los problemas que le atañen en la agenda pública. Muy bien. Quiero agradecerles, Zaira, Julia Evelyn, por habernos acompañado. Ha sido una hora muy interesante, con una reflexión creo que muy profunda y que puede generar reacciones en nuestros amigos y amigas de la audiencia que siempre sintonizan los domingos Informa TVX Economía. Gracias por haber estado con nosotros, Julia Evelyn. No, muchas gracias. También gracias por la oportunidad de que pudiéramos colocar en esta noche este tema de la desigualdad del mundo del trabajo y hacer este tipo de reflexiones que generalmente no ocupan el interés de los medios de comunicación y de la agenda pública. Gracias, Zaira, también por haber estado con nosotros. Bueno, gracias, Carlos, y gracias también a la sintonía de la población, y esperamos que pues consideremos que la defensa de nuestros intereses está en nuestras manos y que si lo delegamos, pues poco probable que consigamos decisiones que nos beneficien. Gracias a ambas por habernos acompañado en este espacio de Informa TVX Economía y a ustedes, amigos y amigas, por haber estado al tanto de este programa. Será hasta un nuevo capítulo de Informa TVX Economía. Buenas noches.